Cerrejón, una compañía minera que administra la mina más grande a cielo abierto del mundo, situada en el departamento de La Guajira. Esta es administrada por el consorcio de gigantes mineros Glencore, Anglo American y Billington BHP. A pesar de tener planes medioambientales y medidas para no afectar a las comunidades aledañas, estas no han sido suficientes. Personas tienen enfermedades, los niños paran con gripa. ¿Y eso qué es entonces? Eso no es afectación. El proyecto de ampliación del muelle de carbón en Puerto Bolívar que realiza la empresa tiene azotados a los indígenas porque el transporte del mineral hacia los barcos hace que los vientos llenen sus espacios con polvillo. Si nosotros no somos comunidades afectadas, ¿qué venimos siendo para aquellos que dieron el aval para que Cerrejón continuara su trabajo sin importarle las afectaciones que eso causa aquí en la comunidad? La líder indígena Stephanie Silva, mientras hablaba con Noticias 1, tenía las manos llenas de polvillo que trae la brisa. Les cae en sus ojos, les entra en sus casas y contamina su comida. El pueblo guayú, Media Luna 2 y las comunidades de La Guajira llevan años denunciando que la sequía, los problemas de salud y el deterioro de sus formas de vida tienen que ver con el megaproyecto minero El Cerrejón. El gobierno ha señalado que el problema es la corrupción, la falta de educación o el cambio climático. Ahora, la Corte Constitucional, en su sentencia T-704, 16 de diciembre de 2016, da un fuerte varapalo a las autoridades estatales y a la mina El Cerrejón, ya que los obligó a replantear su plan de medio ambiente en favor de las comunidades afectadas por estos procesos. De hecho, el médico coordinador Ricardo José Romero del Hospital Local de Barrancas confirma que ha visto un aumento de las enfermedades relacionadas con el trabajo de la mina. Un asombroso 48% de sus pacientes en un área de 34.000 habitantes llegan al hospital con problemas respiratorios agudos. El hospital incluso tiene un área de emergencia especial para enfermedades respiratorias. Frente a estos hechos, la Corte Constitucional emitió el siguiente comunicado con respecto a la sentencia. Para esta sala, la contaminación que la empresa del Cerrejón está causando en La Guajira es identificable, razón por la cual se hacen visibles las circunstancias que justifican la revisión del plan de manejo ambiental competente y en consecuencia de la vigencia o no de la licencia ambiental para la explotación de carbón por parte del Cerrejón, señala la Corte. Ahora, los magistrados ordenan realizar de nuevo la consulta de la licencia ambiental número 0428 del 7 de mayo de 2014 que modifica el Plan de Manejo Ambiental Integral en el sentido de autorizar la ejecución impuesta en marcha del proyecto Expansión de Puerto Bolívar. Este proyecto incluye ampliar el dragado del canal navegable de acceso al puerto, la construcción de un nuevo puerto de remolcadores y la ampliación de la capacidad de la planta desalinizadora. Este problema del transporte le ha generado tantos problemas a Cerrejón que hasta perdió la acreditación de la empresa sueca Vattenfall, la cual realiza una evaluación de riesgos para los derechos humanos en Colombia en temas de minería, específicamente hablando del carbón. Como mencionamos anteriormente, el problema que analizamos en torno a la problemática es el transporte del carbón al puerto Bolívar. Al ser transportado, este arroja polvillo que llega a las comunidades aledañas, entre ellas la comunidad de Media Luna 2, que fue la que interpuso la acción de tutela contra Cerrejón. Las soluciones que planteamos frente a este problema son: primero, reformular los trayectos de los camiones para minimizar la posibilidad de que el polvillo llegue a las poblaciones. Segundo, tapar los camiones para que no se escape el polvillo. Tercero, realizar una aspersión de agua con mayor frecuencia para aplacar el material particular que se levanta sobre todo en una zona árida como es La Guajira. Y como última solución tenemos una barrera viva. Una barrera de árboles o algún tipo de barrera natural para acercar el terreno de explotación y el de transporte y así disminuir el impacto que tiene el polvillo sobre las comunidades.